¿Usted se acuerda de un pitcher llamado Felipe Vázquez o Felipe Rivero? Llegó a Venezuela, esposado y deportado. ¿Por qué? Porque cumplió su condena por delitos de abuso sexual. Una carrera tirada a la basura en el mejor momento de su carrera, cuando había firmado el mejor contrato. De ese tipo de ejemplos, está lleno el mundo y también el béisbol. Vamos a hablar el día de hoy en tu podcast. Béisbol con habichuelas o con caraotas. Bienvenidos. Y este es tu podcast Béisbol con habichuelas. Noticias, entrevistas, comentarios y todo lo que necesitas saber del rey de los deportes. Siéntate y disfruta ya tu ración de Béisbol con habichuelas. Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bien, me alegro. El tema de hoy es un tema bastante escabroso. Es un tema del que siempre he estado pendiente, sobre todo después que el señor Felipe Rivero, él se cambió su nombre a Felipe Vázquez por una supuesta hermana espiritual que le había dicho, no, él se cambió su nombre en Estados Unidos. Habría que ver si en Venezuela el nombre de Felipe Vázquez sigue existiendo y le cambian el nombre. En Venezuela no te puedes cambiar el nombre como en Estados Unidos. Así que en Venezuela sigue siendo Felipe Rivero. Felipe Rivero fue un ejemplo claro de lo que la fama y la fortuna y el éxito, si no tienes una buena guía, te pueden mandar o te puede pasar, te puede ocurrir. Lo mismo podemos decir del dominicano Wander Franco, aunque él no tiene sentencia firme, él no tiene sentencia judicial, como si fue sentenciado Felipe Rivero o Felipe Vázquez. Ha perdido parte de su carrera, ha perdido el ángel en las mayores, ha perdido esa condición de estrella por las investigaciones que lleva a cabo de manera independiente Major League Baseball. Son dos casos de lo que no se debe hacer. Son dos casos de cómo no debes conducirte en tu vida. El caso de Felipe Vázquez es un caso complicado. El lanzador mantuvo una relación con una joven de 13 años de edad desde 2017 hasta 2019, cuando estaba en el culmen de su carrera. Estamos hablando de un señor, de un hombre, de un pelotero, de un lanzador que además era pitcher, ¿no? Era pitcher de Grandes Ligas y que en el 2017 tenía 26 años. O sea, cuando comenzó la relación tenía 25 años. Cuando lo metieron preso tenía 27 y él estaba saliendo con una menor de 13. Él fue descubierto por la madre de la menor y Vázquez conoció a la joven por las redes sociales en julio de 2017. A las pocas semanas la visitó en su casa en Scottsdale, Pensilvania, mientras los padres de la menor no se encontraban en la misma. Así que aquí va la primera advertencia. Tenemos que estar pendientes de lo que consumen nuestros hijos. Tenemos que estar pendientes y dejar de pensar de que las redes sociales son algo inocente. No. ¿Qué consumen tus hijos? ¿A quiénes son sus amigos? Así ellos se molesten contigo, ellos te digan lo que sea. Tú eres su papá, su mamá. Tú tienes que saber lo que tu hijo consume en las redes sociales. El serpentinero mantuvo relaciones íntimas con esta chica y luego de ello abandonó el lugar antes de que sus progenitores llegaran, antes de que los papás de la chica llegaran,
para ser descubierto. Mantuvieron entonces 2 años de relación y cuando la madre se enteró de lo que sucedía entre el deportista y su hija, alertó a las autoridades de Florida donde se había mudado recientemente. El venezolano fue arrestado en Pensilvania y se le presentaron cargos en Pensilvania, Florida y Missouri. Además de esto, el estado de Florida había pedido su extradición para ser juzgado por posesión de pornografía infantil, incluyendo fotos que le enviaba él a la menor de edad. La típica foto, tú sabes, ¿no? Las fotos explícitas que se mandan las parejas. A mí nunca me ha gustado. Nunca lo he hecho. Pero bueno. Y tras todo esto, el serpentinero fue declarado culpable de agresión sexual legal, contacto ilegal con una menor, agresión indecente a una persona menor de 16 años, corrupción de una menor y 10 cargos relacionados con material de abuso sexual infantil. Por ello, fue condenado a 2 años de prisión el 17 de agosto de 2021 por un tribunal de apelaciones en Pensilvania. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, él cumple los 2 años de condena, ya sale un hombre libre, pagó su culpa, pagó su pena, pero tenía otras causas abiertas. Y una de las cosas era que deportarlo a su país. Él, por supuesto, no se quería ir, no quería irse, quería, digamos, rehacer su vida, tratar de volver al béisbol organizado, al béisbol de Grandes Ligas, pedir disculpas públicamente, me imagino, aunque ya pagó su culpa con la sociedad, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Él ya pagó su culpa con la sociedad. Será parte de él si cae o no cae de nuevo en esa práctica, pero ya él pagó su culpa con la sociedad. Cargará con su penitencia toda la vida y cargará con ese cargo de conciencia toda su vida, pero la pena ya la pagó, ¿no? Ya se le hizo justicia a la menor y él pagó las consecuencias de sus actos. Ahora tendrá que cargar con ellas. Felipe Rivero entonces llega y es deportado a Venezuela. Y ya está en Venezuela. En el momento de él ser deportado, para que ustedes vean, era el cerrador oficial de los Piratas de Pittsburgh. Ya él estaba con Pittsburgh, pero ya él era el cerrador oficial. En el 2017, 21 salvados. En el 2018, 37 salvados. En el 2019 tenía 29 salvados hasta el 19 de septiembre, cuando lo detienen. El 20 de septiembre lo detienen y no juega más. En esa temporada, en la última temporada, para que ustedes vean el talento que estábamos hablando, el talento que él mismo desperdició y botó a la basura. Hablando de un pitcher que había ponchado a 90 bateadores en 60 entradas. Un promedio de 13.5 ponches por cada 9 innings. Siendo zurdo, de condición zurda, de la mano izquierda, nada más otorgó 13 bases por bolas. 5 ganados, 1 perdido, 28 salvados y 1.65 de efectividad. 2 años antes, con Pittsburgh, había tenido 5 y 3, 1.67 y 21 salvados. 21 salvados. Y en el 2018 estaba en el culmen de su carrera, salvó 37, ponchó 89 en 70 innings. De esta calidad estamos hablando de nosotros, de un lanzador como Felipe Rivero. Pero eso no es nada. Las pérdidas de Felipe Rivero fueron, además de las pérdidas morales y las pérdidas morales, espirituales y todo lo personal, que estoy seguro que lo aprendió para el resto de su vida. Perdió un contrato donde ganaba por temporada $7.700.000. $7.700.000. Eso es lo que estaba ganando en la temporada de 2021. En el 2019 había ganado $4.500.000 y en el 2020 $5.750.000.
Y esto es lo que te hace pensar, lo que te lleva a pensar es en las consecuencias de tus actos y no tener una guía, no tener a alguien que te guíe, alguien que te diga lo que tú tienes que hacer. Hermanito, usted no está más allá del bien y del mal. Usted tiene que ser consecuente con sus actos. El caso de Wander Franco es otro caso típico de este tipo de personas. Es un muchacho joven, un muchacho que nació el 1 de marzo de 2021, apenas tiene 22 años de edad, de Baní, República Dominicana, pero con un talento grandioso, un talento portentoso, un talento que lo va a llevar a ganar, o lo va a llevar a ganar 15 millones de dólares en el 2026 y 22.455.000 dólares de 2027 hasta 2032 y 25 millones en el 2033. Estamos hablando que si se da completa su carrera, son 176 millones de dólares que este joven puede ganar. ¿Qué pasó? Una denuncia en las redes sociales, también por extorsión, por una acusación de estupro, hizo posible o se llevó a cabo, y Major League Baseball y los Rays de Tampa Bay decidieron hacerle un leave administrativo, un permiso administrativo. No está jugando. Venía de una gran temporada. Wander Franco, cuando lo suspende Tampa Bay, cuando decide que no juega más, el último juego fue el 8 de agosto de 2023, ya el 9 lo sacan de temporada, iba para una proyección increíble. Tenía 281 de promedio, 344 de OVP, 475 de Lugen, 17 jonrones, 58 remolcadas. Estamos hablando de una temporada de mínimo unos 30 jonrones. Tenía 23 dobles, estábamos hablando de una temporada de 40 dobletes. Y sin hablar, pues, de sus dotes defensivas. Wander Franco también está, en este momento, no tiene sentencia de un tribunal, sobre todo porque el delito o el hecho ocurrió en la República Dominicana, pero esto trae consecuencias. Y vaya entonces el podcast y se torne un poco menos deportivo y más reflexivo para recordarle a mucha gente en este siglo XXI, donde la fatuidad está a la orden del día y donde la gente cree que que los derechos son así, pues se adquieren los derechos y listo, ese es mi derecho. Decirle a la gente que todo en la vida tiene consecuencias. Quien les habla fue una persona muy volada, una persona muy impulsiva, una persona que muchas veces se le cerraron las puertas por decir las cosas no con sinceridad salvaje, sino con salvaje sinceridad. Porque hay que tener sinceridad salvaje, pero no una salvaje sinceridad. Por a veces creerse mejor que los demás. Y me estoy confesando ante ti hoy para que tú entiendas que todo en la vida tiene consecuencias. Eso me cerró muchas puertas. De nada valía mi trabajo, de nada valía mi talento, de nada valía las cosas que yo podía aportar en mi trabajo, porque yo era una persona tóxica. La migración, cuando salí de Venezuela, la emigración me enseñó muchas cosas. Los golpes de la vida te enseñan. Por supuesto, yo tuve que pagar un precio, pero no tan alto como el que han pagado Felipe Vázquez y Wander Franco. Y además lo pagué en otro terreno de la vida, no en este terreno tan grave. Así que
el podcast de hoy sea un podcast reflexivo, un podcast donde tú tienes que entender que la vida tiene consecuencias. No solamente los millones de dólares, porque yo estoy completamente seguro que Felipe Rivero sigue teniendo su plata guardada, a pesar de que puede haber gastado 5 millones de dólares en abogados, tenía demasiado dinero guardado y había ganado demasiado dinero, a menos que lo haya botado todo y la supuesta hermana le haya consumido todo el dinero que él tenía. Él no quería regresar a Venezuela, él quería quedarse en Estados Unidos. De hecho, apeló para que no lo deportaran y lo deportaron. Y esto ahora a él le trae un problema, porque va a pasar 20 años sin poder entrar a los Estados Unidos. Es decir, su carrera como Grande Liga is over, está terminada. No puede jugar más béisbol de Grandes Ligas, teniendo el talento que tenía. Sí, había pasado 4 años sin lanzar, pero un pelotero de esa categoría y con ese brazo y con esas características podía volver a un nivel, quizá no tan alto como el que estaba, pero podía volver a un nivel para regresar a las mayores, y él lo sabe. Cuando ves la portada del podcast el día de hoy, ves la cara patética de Felipe Rivero. No lo voy a llamar Felipe Vázquez, porque legalmente en Venezuela se llama Felipe Rivero. Y todo tiene sus consecuencias. En la vida, toda acción humana tiene sus consecuencias. Entonces, es muy importante que lo sepamos, muy importante que entendamos esto. Es muy importante que sepamos, que estemos al tanto de nuestras acciones. Los peloteros no son personas que están más allá del bien y del mal, son seres humanos como todos nosotros. Son personas que se equivocan y son personas muy vulnerables. Son personas que tienen amigotes que aparecen de vez en cuando y que cuando tú estás en problemas no los van, nadie te da la mano. Quizá no fue el caso de Felipe Vázquez o Felipe Rivero. Quizá no ha sido el caso de Wander Franco. Pero lo cierto del caso es que hay que portarse bien y pensar las cosas 2 veces antes de actuar. Felipe Rivero es reserva de Leones del Caracas. No sabemos, no se ha dado ninguna información de que va a ir a Venezuela a jugar. Yo, si fuera él, con toda la vergüenza del mundo, pido disculpas. Ya yo pagué mi pena, tengo que trabajar. Lo que sé hacer es jugar pelota y me iría a tratar de conseguir un trabajo con los Leones del Caracas. Eso es lo que yo haría. Por supuesto, sabiendo y teniendo en cuenta lo que significa haber sido condenado de la manera que fue condenado, haber pagado su pena como la pagó y cargar con las consecuencias de las acciones. Porque todo en la vida tiene unas consecuencias y hay que enseñárselo desde chiquitico a los niños. No reírles las travesuras. Si tiene una travesura y es una niñada, ok, se le puede reír. Pero lo tienes que enseñar. Si lo tienes que reprender con cariño, con misericordia, como un padre lo debe hacer, lo haces. Pero no tienes que dejarle pasar todo, porque el día de mañana pueden pasar estas cosas. Felipe Vázquez y Wander Franco. El ejemplo de 2 jóvenes que no tuvieron guía y que por culpa de eso y el dinero y la fama están pagando un precio muy alto por sus acciones. Espero que te haya gustado el podcast de hoy. Nos vemos en una próxima edición de Béisbol con Habichuelas o con Caraotas, como quieras llamarlo. Buen provecho. Chau. Y este fue tu podcast Béisbol con Habichuelas.